Magnifica Humanitas, bajo el subtítulo de Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, es la primera encíclica publicada por el Papa León XIV en el mes de mayo de 2026. Vivimos en tiempos atravesados por una novedad sustancial en la historia de la humanidad, el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, cuyas derivaciones ya se hacen presentes en la vida cotidiana de las personas y de los pueblos. Estas derivaciones han desatado grandes debates públicos, desde entusiastas cultores de la inteligencia artificial como acérrimos opositores. Pero en general hay unos particulares actores que están ausentes de este debate, o bien porque prefieren mirar para otro lado o porque se arrojan gustosos a los brazos de las nuevas tecnologías, subyugados por las novedades de la inteligencia artificial. Esos actores ausentes son los líderes políticos. El Papa León XIV, que en su esencia es el líder espiritual del catolicismo, pero también su máximo representante político, ha publicado su primera encíclica con una aguda crítica hacia las nuevas tecnologías digitales y en específico a la inteligencia artificial. Siendo uno de los primeros líderes políticos y sin duda el más significativo en tomar posición pública sobre el tema. León XIV utiliza en Magnifica Humanitas un recurso narrativo, planteando al lector la elección entre dos caminos divergentes frente a la encrucijada a la que nos enfrenta la inteligencia artificial. Y para ello recurre a dos historias bíblicas: tomar el camino que narra la construcción de la Torre de Babel o el que cuenta la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El relato de Babel expresa las consecuencias de la soberbia y la pretensión de autosuficiencia humana. Los seres humanos deciden construir una ciudad con una torre cuya cúspide llegue al cielo. Se trata de una iniciativa imponente para simbolizar la unidad y el poder humano. Una sola lengua, una sola tecnología, una sola dirección, una uniformidad que elimine la diversidad y eluda la comunión entre diferentes. La construcción de Babel sacrifica la dignidad de las personas en nombre de la eficiencia, por lo cual Dios responde a la soberbia de los hombres confundiendo sus lenguas, obligando a que la pretendida homogeneidad se transforme en dispersión. El otro relato que León XIV ofrece como alternativa al de Babel es el del regreso a Jerusalén de una parte del pueblo encabezado por el rey Nehemías luego de su exilio en Babilonia. Al regreso se encuentran con una ciudad en ruinas y sus muros derrumbados. El rey Nehemías convoca entonces al pueblo a reconstruir. Confía a cada familia un tramo de la muralla para que entre todos coordinen los esfuerzos. La ciudad renace a través del trabajo mancomunado de todo un pueblo. Primero se reconstruyen los vínculos, para después reconstruir las piedras. Así, Jerusalén recupera un lenguaje común, no el de la uniformidad, sino el de la comunión y la armonía. Así planteada la cuestión, León XIV expresa que la tecnología en sí misma no es la solución a los problemas humanos, ni tampoco es un mal en sí mismo. Pero, y aquí hay una afirmación trascendente para el entendimiento de la encíclica, la tecnología tampoco es neutral, porque toma el rostro de quien la financia, la concibe, la regula o la utiliza. Por eso, su primera respuesta no es entre un sí o un no a la tecnología, sino entre construir una Babel o reconstruir Jerusalén, entre un poder soberbio y autosuficiente que pretende dominar el cielo, segregando, dividiendo y generando injusticia, y otro poder que apunta a la convivencia fraterna, curando, conectando, cuidando y educando. Evitemos el síndrome de Babel, la idolatría del lucro, que sacrifica a los débiles, que homogeneiza y aplana diferencias, que utiliza un lenguaje único capaz de traducirlo todo en datos y rendimiento. Y a cambio, elijamos el camino de Nehemías, que pone en primer plano el trabajo compartido, el de edificar juntos en la escucha y el diálogo un terreno común. En cada época se corre el riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto, con herramientas que pueden orientarse al bien o utilizarse para causar daño. El Papa León XIV toma como referencia para su encíclica a la Rerum Novarum de su predecesor León XIII,
escrita hace 135 años, cuando también se corría ese riesgo. Rerum Novarum, que significa nuevos asuntos, fue una reflexión sobre la sociedad, la economía y la política en los novedosos tiempos de la Revolución Industrial, dando forma a lo que se llamó la doctrina social de la Iglesia, apuntando a una vida plena y justa para los pueblos. León XIV plantea su actual encíclica como una Rerum Novarum, pero en tiempos de otra revolución que está transformando al mundo, la de la tecnología digital, la inteligencia artificial y la robótica. Lo que hace León XIV en su encíclica es redefinir el debate en torno a la omnipresencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, sosteniendo que la premisa no es abogar por una simple regulación, sino preguntarnos quién detenta ese poder y hacia qué fines se orienta. En el pasado eran los estados los impulsores de estas novedades. Hoy el poder tecnológico adquiere un rostro inédito. Se trata del capital privado, dotado de recursos y capacidad de acción superior a la de muchos gobiernos, razón por la cual es más difícil de orientar hacia el bien común. Tecnologías que prometen liberarnos de nuestras fragilidades y pueden desviar el deseo del ser humano hacia metas engañosas. Porque la verdadera libertad no nace de eliminar fragilidades, sino de un crecimiento armonioso, cuidado, recíproco y solidario. Se trata de un falso progreso que tiende a agudizar las desigualdades, ya que el verdadero progreso se mide por la dignidad de cada uno y el bien común, y nace de un corazón abierto al otro, una inteligencia dispuesta a escuchar, una voluntad que busca unir, no separar. León XIV convoca a no tener miedo de ensuciarse las manos y ponerse en acción. Convoca a hacer y a decidir. Convoca a ser constructores de lo común y no arquitectos de una Babel. Previo a involucrarse en el asunto, León XIV afirma que el diálogo con el mundo no es para la Iglesia una opción táctica, y reseña el devenir de una Iglesia comprometida con el mundo y dedicada a reflexionar sobre los hechos de la realidad concreta. Una Iglesia que no pretende sustituir las responsabilidades propias de la política y las instituciones, sino que ofrece su apoyo para ayudar a comprender lo que contribuye a la dignidad de las personas, la vitalidad de las comunidades y el bien de todos. Porque cuando la política no responde a los dramas humanos y cuando la economía se vuelve contra la persona, la Iglesia debe hacer oír su voz. Y no significa que posea la verdad, porque la verdad no es un territorio que defender, sino que compartir. Por eso la Iglesia no teme el encuentro con el saber humano y se abre al auxilio de la filosofía y las ciencias humanas y sociales para comprender más a fondo las dinámicas culturales, económicas y políticas. La Rerum Novarum situó en el centro de su reflexión la dignidad del trabajo, el derecho a un salario justo, el reconocimiento de las personas por encima del capital y del lucro, la defensa de la indispensable función social de la propiedad privada y la colaboración entre sectores en lugar de la lucha de clases. Si bien las condiciones generales de hace más de un siglo cuando se publicó la Rerum Novarum han cambiado, hay dos objetivos que permanecen vigentes: la primacía del trabajo humano por encima de cualquier lógica productivista o financiera y la búsqueda de un orden social más justo. La encíclica Laborem Exercens de 1981, escrita por Juan Pablo II, muestra al trabajador como una persona y no como un simple costo de producción. El trabajo no puede ser solo un medio para obtener ingresos, sino un bien fundamental del ser humano. El trabajo es inherente a la condición humana, realza su dignidad, mientras la combinación de automatización, robótica e inteligencia artificial están transformando la estructura laboral, apuntando específicamente al rendimiento y la eficacia, en lugar de respetar la dignidad del trabajador. León XIV sostiene que la Iglesia reconoce el potencial positivo del mercado y de la iniciativa privada, pero solo si mercado e iniciativa privada se subordinan a la ley moral y son guiados por el principio de solidaridad, sin sacrificar a los más débiles en aras de la ambición por el lucro.
el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate de 2009, advirtió que el desarrollo debe traducirse en crecimiento real, sostenible y extensible a todos. Pero en cambio hoy se observan nuevas categorías de pobres y se multiplican nuevas formas de exclusión. La actividad económica no puede pretender resolver los problemas sociales amplificando la lógica del mercado, sino orientando su accionar al bien común. Fue el Papa Francisco que en su encíclica Laudato Si de 2015 abordó la crítica sobre un paradigma tecnocrático que pretende reducirlo todo a objeto de dominio, haciendo del trabajo humano un factor de descarte. En Magnificat Humanitas, León XIV continúa la línea de sus antecesores y reafirma que el proceso de lectura de la historia por parte de la Iglesia no debe interrumpirse y debe abordar los nuevos asuntos, los rerum novarum del siglo XXI, dominados por la inteligencia artificial. Existen nuevas ideologías ligadas a determinados intereses de gran poder. Y la más insidiosa de esas ideologías es la que sugiere que una persona tiene que justificar su propio valor, atribuyendo mayor valía a quienes resultan más eficientes y productivos, reduciendo a las personas a un medio, a un mero recurso para ser usado y explotado. Las nuevas tecnologías, dice León XIV, deben respetar diversos principios básicos de la humanidad, que se resumen en los siguientes. El principio de dignidad inalienable de la persona. La palabra dignidad es polisémica. Puede abordarse desde su costado moral, o social, o existencial. Pero existe una acepción aún más profunda, que es la dignidad ontológica. La dignidad que posee cada ser humano por el hecho de existir, que no se adquiere ni se gana. Esta dignidad ontológica indica que las personas concretas son lo que cuenta. El principio del bien común. El bien común no coincide con la suma de méritos individuales, ni es la unión de intereses particulares. El bien común es el todo, no la suma de las partes, un mundo en el que las personas aprenden a reconocerse. El principio del destino universal de los bienes. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto el derecho a la propiedad privada. Su función social es doctrina de la Iglesia, porque el derecho a la propiedad privada debe siempre subordinarse a que los bienes están destinados universalmente a todos. Y si los nuevos bienes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos, quedan concentrados en manos de unos pocos, se crea un nuevo desequilibrio que contradice el destino universal de esos bienes y alimenta la brecha de exclusión. El principio de subsidiariedad. Este principio promueve la corresponsabilidad entre el Estado, que valora la iniciativa de los ciudadanos, y la sociedad civil, capaz de generar vínculos al servicio del bien común. Este principio de subsidiariedad es muy importante en el contexto de la revolución digital, porque en ella quien detenta el poder no es un Estado, sino grandes actores económicos y tecnológicos que ejercen un poder fáctico sobre las condiciones de vida común. La subsidiariedad requiere que las condiciones de acceso y las oportunidades no se impongan desde arriba de modo opaco y unilateral, sino que estén orientados al bien común mediante transparencia, participación y responsabilidad. El principio de solidaridad es el reconocimiento concreto de que el destino de cada uno está ligado al destino de todos. Nadie se salva solo, como repetía Francisco. La solidaridad requiere que las decisiones en materia de datos, algoritmos, plataformas e inteligencia artificial tengan en cuenta no solo el beneficio de algunos, sino el impacto en los pueblos y en las generaciones futuras. El principio de la justicia social. La justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, a vivir de manera humana, sin quedarse atrás.
La justicia social exige una opción preferencial hacia los pobres contra la cultura del descarte. En la era digital, un orden social justo es aquel que garantiza acceso igualitario a las oportunidades, protege a los más pequeños y frágiles, se opone al odio y a la desinformación, y somete al control público el uso de datos y tecnologías, de modo que el criterio no sea solo el beneficio económico, sino la dignidad de cada persona y de los pueblos. Reitera León XIV que la innovación tecnológica no es neutral, puede aumentar la justicia o ampliar la desigualdad y la exclusión. León XIV se pregunta, ¿qué es lo que estamos construyendo? No se trata de una pregunta sobre nuestro futuro, sino sobre nuestro presente, porque la IA y las tecnologías emergentes son ya parte de nuestra vida cotidiana. El Papa Francisco había denunciado que el paradigma tecnocrático tiende a dejar que la lógica de la eficiencia, del control y el lucro gobiernen sobre las decisiones personales, sociales y económicas. Si el desarrollo tecnológico avanza sin una adecuada maduración ética y social, posiblemente aumenten los medios, pero no crecerá la humanidad. Se tiene más, pero no se es más. En este marco es necesario considerar qué posibilidades abre y qué riesgos conlleva la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que las inteligencias artificiales están más cultivadas que construidas, esto es, que los desarrolladores no diseñan cada detalle, sino que crean la arquitectura sobre la cual la IA crece. Dice León XIV que hay que evitar el error de equiparar esta inteligencia a la humana. Ciertamente la supera en velocidad y amplitud de cálculo, pero sigue exclusivamente limitada al procesamiento de datos. Las inteligencias artificiales no viven experiencias, no poseen cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en relaciones ni saben lo que significa el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen conciencia moral, no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último ni asumen el peso de las consecuencias. Su aprendizaje no es el mismo de un ser humano. Su aprendizaje se remite a una adaptación estadística a partir de datos y retroalimentación probabilística, que podrá ser muy eficaz, pero su aprendizaje no implica crecimiento interior. Es cierto que la velocidad y sencillez con la que es posible recibir respuestas de la inteligencia artificial simplifica nuestra vida, pero al mismo tiempo nos acostumbra a delegar y debilita el juicio personal y la creatividad. La IA puede ser de valiosa ayuda por su facilidad para lograr resultados, pero nos da una impresión de objetividad y simula la comunicación humana, cosa que nos puede inducir a engaño y dar la falsa impresión de una relación auténtica con el ser humano. El riesgo no es que una persona crea que cuando le habla a una IA está hablando con otra persona, sino que pierda el deseo de buscar realmente al otro. Por otra parte, confiar a un algoritmo las responsabilidades de tomar decisiones, como hacer evaluaciones crediticias o seleccionar reputaciones, produce nuevas formas de descarte, posibilitando eliminar a los débiles sin ningún compromiso ni responsabilidad política, descansando en una supuesta responsabilidad técnica neutral. Suponer que la IA es neutral y objetiva resulta falso, porque en su configuración refleja y refuerza estereotipos o posiciones ideológicas propias de sus creadores y por lo tanto asentada en la moral de unos pocos. Pequeños grupos muy influyentes, los nuevos monopolios de la inteligencia artificial, pueden orientar información y consumo, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo los principios de justicia social y solidaridad. Mediante la inteligencia artificial, la injusticia se realiza silenciosamente y la compasión desaparece del horizonte. La IA tiende a aumentar el poder de quien ya tiene poder, que dispone de recursos económicos, competencias y acceso a datos. En este punto, León XIV alega que pedir prudencia y ralentizar la adopción de la inteligencia artificial no significa estar en contra del progreso, sino ejercitar un cuidado responsable del factor humano, mediante adecuados marcos jurídicos, vigilancia, educación del usuario y un sector político que no renuncie a su función. Si eso no sucede,
El cambio será gobernado por lógicas tecnocráticas y presentado como imprescindible e inevitable. Por eso se necesita una política más presente que ralentice donde todo acelera. ¿Qué propone entonces la encíclica frente a este complejo presente en el que la tecnología digital amenaza con avanzar sobre nuestra humanidad? León XIV plantea específicamente la palabra desarmar como centro de su propuesta. No basta regular la IA, es necesario desarmarla. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. Sustraerla a los monopolios, ponerla en discusión, restableciendo la pluralidad de las culturas humanas. La IA es el entorno en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. El riesgo no es solo un mal uso de las tecnologías, sino que el paradigma tecnológico haga parecer justa y normal una visión antihumana que reduce la fragilidad, elimina lo imprevisto y toma el control de todo. La encíclica aborda también la cuestión del progreso, y lo hace a través de las corrientes que lo interpretan como una superación de la figura del ser humano, el transhumanismo y el posthumanismo. El transhumanismo imagina una potenciación del ser humano por medio de las tecnologías, mientras el posthumanismo va más allá. Critica el antropocentrismo y plantea una hibridación del ser humano con la máquina hasta superar el umbral de lo humano. El problema se agudiza porque estas corrientes van creciendo y ocupando espacios en el imaginario colectivo. Si el ser humano se considera materia pasible de ser perfeccionada, entonces se vuelve más fácil aceptar que algunos sean considerados menos útiles, menos deseables o menos dignos, y por ende justificar su destino de ser sacrificados en nombre del progreso. Todo lo que representa una limitación, discapacidad, enfermedad, ancianidad o vulnerabilidad, tiende a ser leído como un defecto. Para un algoritmo, un error es algo que hay que corregir. Para una persona puede ser el inicio de un cambio interior profundo. La alternativa no está entre el entusiasmo y el miedo, sino entre dos modos de construir el progreso. Uno que sirva a la persona y a los pueblos, o uno que las doblega a las lógicas del poder tecnocrático. León XIV se detiene en algunos ámbitos donde las transformaciones producto de las nuevas tecnologías tienen repercusiones más dramáticas. Un primer ámbito es el de la democracia. Herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y diluir los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones. La desinformación no nació con la IA, pero encuentra en ella un formidable potenciador. La búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia. Por eso, cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés, la vida democrática se debilita y se comienza a transitar lenta e inexorablemente hacia el totalitarismo. El segundo ámbito es el de la comunicación. Dado que los contenidos que circulan en los flujos digitales influyen en la forma en que las personas perciben al mundo, quienes controlan las plataformas y los medios de comunicación tienen un notable poder y responsabilidad de influir en el imaginario social. Por eso, se requiere de una ecología de la comunicación, basada en establecer reglas que hagan más transparentes los criterios de selección y amplificación de contenidos y protección de datos. Y son la escuela y la familia las instituciones responsables de formar en el uso correcto y crítico de las herramientas digitales, la IA y las plataformas de compra. El tercero es el ámbito educativo. Las rápidas transformaciones han puesto en evidencia las falencias del sistema educativo, ya que la omnipresencia de los medios digitales genera una cultura de la inmediatez, con una sobreestimulación que alimenta el cansancio, el aburrimiento y la apatía, debilitando el esfuerzo de buscar la verdad.
Según Platón, las cosas más profundas e importantes solo se aprenden tras tiempo y esfuerzo, por lo cual esta cultura de la inmediatez afecta negativamente en los procesos educativos. La rapidez y facilidad con las que se obtiene una respuesta de la IA hace correr el riesgo de que se apague el deseo de la pregunta. Si no estamos atentos, puede surgir un sistema educativo sin amor por la verdad, en el que el flujo de información sustituya a la investigación, la reflexión y el discernimiento. León XIV reitera la necesidad de oponerse con políticas públicas de largo alcance a los intereses urgentes de las plataformas cuando entran en colisión con el bien de los menores. Los niños y jóvenes deben ser educados para que puedan reconocer las manipulaciones y defender su propia dignidad. El cuarto de estos ámbitos afectados dramáticamente por las nuevas tecnologías digitales y la inteligencia artificial es el de la guerra. El riesgo radica en que la tecnología haga más rápida e impersonal la decisión sobre la vida y la muerte, haciendo aparecer el uso de la fuerza como una opción inmediata y viable ante cualquier conflicto. La inteligencia artificial puede bajar el umbral de decisión sobre el uso de la fuerza y volver opacas las responsabilidades detrás de supuestas decisiones técnicas, alimentando una cultura en la que el enemigo no es una persona, sino solo un dato. Este fenómeno representa un cambio de paradigma en el discurso público sobre la paz y los conflictos, con una preocupante rehabilitación de la guerra como alternativa de política internacional, pero no como último recurso, sino como uno de los primeros, en un contexto de narrativas simplistas y polarizadas, amplificadas por algoritmos que valoran la lógica amigo-enemigo. La inteligencia artificial no libera al conflicto de su intrínseca inhumanidad, solo lo hace más rápido e impersonal, reduciendo a las víctimas a un simple dato. Como ya mencionamos, uno de los puntos centrales de la encíclica apunta al efecto de la inteligencia artificial sobre el trabajo. La invocación a reducir costes y aumentar ganancias se traduce en muchos sectores en precariedad y desigualdad, transformando a la persona en un medio, dejando de ser un fin en sí misma. Los modelos económicos que resaltan la eficiencia y el éxito individual tienden a considerar inútil o poco rentable invertir en las personas que parten en situación de desventaja o cuyas trayectorias de crecimiento son más lentas. Cuando la eficiencia se vuelve la medida de todo, la dimensión absoluta, el ser humano pasa a ser considerado como un proyecto que debe optimizarse, dejando en segundo plano las dimensiones esenciales de la vida, como la inteligencia, el afecto, la voluntad, la entrega y la interacción. Una sociedad justa requiere de un Estado presente e instituciones civiles capaces de superar la lógica de la eficiencia. En lugar de esperar los beneficios de un crecimiento que al final llegue también a los pobres, se necesitan políticas que hagan que el crecimiento sea inclusivo desde el principio. En la época de la robótica y la IA, ya no es posible confiar únicamente en la mano invisible del mercado. La política debe orientar las dinámicas económicas y tecnológicas hacia el bien común y una redistribución equitativa de los beneficios de la innovación. A diferencia de lo que se supone, en el mundo de la inteligencia artificial nada es inmaterial o mágico. Detrás de cada respuesta que parece inmediata y perfecta existe una larga cadena de mediaciones, una extensa red de recursos naturales, infraestructuras energéticas y, sobre todo, personas. La economía digital se sustenta en el trabajo silencioso de millones de seres humanos empleados en actividades poco visibles como etiquetado de datos, moderación de contenidos y entrenamiento de modelos. En muchos casos estos trabajadores son jóvenes, la mayoría mujeres, que trabajan duro a cambio de remuneraciones mínimas, a lo que debe sumarse la brutal tarea de trabajadores en la extracción de recursos naturales, necesario para la producción de dispositivos y microprocesadores que sostienen la inteligencia artificial, muchos de ellos adolescentes y niños trabajando en condiciones peligrosas. La pretendida eficiencia se sostiene en una cadena de explotación deliberadamente oculta a la vista general. Pero no se detiene allí. El colonialismo muestra un rostro inédito. No solo pretende las tierras raras que se necesitan para alimentar las nuevas tecnologías, sino que también se apropia de otro tipo de tierras raras, la de los datos de los países periféricos,
transformando las vidas personales en información explotable, flujos sanitarios, perfiles epidemiológicos, mapas genéticos y datos demográficos. Quien posee los datos sanitarios de una población entera, hoy recopilados bajo el pretexto de la ayuda, la investigación o la innovación, posee claves de entrenamiento para decidir antes que el resto a quién destinar medicamentos, inversiones y protecciones. Esto es solo una parte de un riesgo mayor, menos visible, que es el control social que genera la recolección masiva de datos para su uso específico en sistemas algorítmicos con el objetivo de perfilar, prever y orientar los comportamientos, a menudo sin que las personas tengan conciencia de ello. Por eso, la libertad en la era digital no es solo una cuestión interior, es también un asunto público que exige normas claras, transparencia y, sobre todo, límites. León XIV llama a construir la civilización del amor, que no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de pequeñas fidelidades capaces de hacer frente a la deshumanización. Esa construcción se sostiene en 5 acciones. Desarmar las palabras, prestar atención a nuestras palabras, hacer un examen de conciencia sobre las palabras que usamos, sobre los prejuicios, sobre la agresividad que las motiva. Construir la paz en justicia. No buscar una paz cualquiera, una ausencia de conflicto de cualquier manera, sino una paz verdadera que nace de la justicia. Si querés encontrarte con la paz, practica la justicia. Asumir la mirada de las víctimas. Hay situaciones en las que para seguir siendo humanos debemos dejar las vacilaciones y tomar partido. Hay conflictos en los que no es justo permanecer neutrales. Cuando nos enfrentamos a bombardeos a civiles, ataques a hospitales, escuelas o infraestructuras vitales o abusos que afectan a niños, nos encontramos ante escándalos que hieren a la humanidad misma. Es imprescindible dar espacio en la información y en la educación a la mirada y la voz de las víctimas. No aceptar como normal la lógica del conflicto. Cultivar un sano realismo. Existe un idealismo de quienes para salvar su propia visión del mundo seleccionan los hechos, los manipulan, los renombran y terminan evitando una realidad a la medida de sus convicciones. Por otro lado, existe un realismo degradado que confunde constatación con resignación. La idea es, porque la fuerza domine, significa que debe dominar. En cambio, el realismo auténtico no renuncia a cambiar el mundo. Comienza por ver con claridad los intereses, los miedos y las relaciones de poder, para calcular qué es posible lograr y mediante qué pasos. No reduce la política a la moralidad, pero tampoco la entrega a la violencia. Relanzar el diálogo. Para construir la civilización del amor, debemos ejercitar el diálogo. Este es el principal instrumento de la convivencia entre las personas y entre los pueblos. Es urgente pasar de la cultura del poder a la cultura de la negociación. Construir lazos de fraternidad, constituidos de escucha, de miradas sinceras, de tiempo dedicado e incluso de tiempo perdido juntos. Para cerrar su encíclica, León XIV vuelve a la historia con la que inició, la del rey Nehemías, que escucha el grito de una ciudad herida, entiende ante Dios, pide ayuda, se pone en marcha, organiza el trabajo, afronta las resistencias y ladrillo tras ladrillo reconstruye con el pueblo las murallas de Jerusalén. En la era de la transformación digital no hay espacio para espectadores resignados a las fracturas sociales y culturales, ni para simples comentaristas de las ruinas, sino para mujeres y hombres que se involucran en el hacer de la historia para levantar lo que se ha derrumbado y proteger lo que está expuesto. Unir escucha y valentía, para que la ciudad de los hombres se vuelva más habitable, incluso
cuando la parábola de Babel, la de las lógicas tecnocráticas y los intereses particulares, parece prevalecer. Muchas gracias por la atención dedicada a la escucha de esta voz humana. Soy Claudio Álvarez Terán, transmitiendo desde el infierno de lo igual.